Pues muy buenas tardes a todos y todas. Realmente me acompañan en este momento las administradoras de las administraciones de familias y niños, ASUME, ATSEF y ACUDEN. Acabamos de concluir el primer consejo de este año de Bienestar Social y Salud y informamos al gobernador el resultado de la investigación de las querellas. Como ustedes saben, la última vez que estuvimos aquí, en noviembre, informamos a ustedes el balance del % de querellas y cómo iba el proceso de investigación, y hoy nos satisface informar que hemos concluido en un 100% la investigación de las 42.000 querellas que cuando iniciamos en enero del 2013 encontramos que estaban sin investigar en el Departamento de la Familia. Esto conllevó un esfuerzo extraordinario, no solamente del equipo que trabajaba, de profesionales, sobre todo trabajadores sociales, que estaban en las unidades de investigación de querellas, en las unidades de investigación especializadas, sino que también significó todo el personal de la Administración de Familias y Niños en diferentes unidades se involucraran en la investigación, y hoy, según anunciamos en aquel momento, que nos iba a tomar un año hacer estas investigaciones, pues hoy nos satisface que en ese año pudimos concluir. Fue un esfuerzo, podríamos decir, de 24/7, con todo el personal dedicado exclusivamente a este trabajo. De esas 42.000 querellas, encontramos que el 10% de estas se validaron, o sea que fueron fundamentadas como situaciones desde abuso sexual, maltrato físico, y todo lo que conlleva la tipología de negligencia. El 28% no fueron localizados y el 35% de esas querellas resultaron que no tenían fundamento. Cuando llegamos, hicimos la investigación, pues no había fundamento. De esas cerca de 4.200 querellas que sí se encontró que tenían fundamento, el 3%, o sea, 126 querellas, fueron sobre abuso sexual, y en efecto se validó que esa querella que había sido referida por abuso sexual tenía los fundamentos para nosotros asumir la protección de esos menores y comenzar un plan de servicio. De igual manera, en relación a maltrato físico, fue un 30%, o sea, 1.260 niños y niñas que habían sido referidos. En efecto, nuestros trabajadores sociales se evidenció que había ese maltrato físico, y un 67% de maltrato emocional. Eso es 2.814 querellas, que de alguna manera esos niños estuvieron expuestos a algún tipo de negligencia, en todas las tipologías de negligencia y de maltrato emocional. Cuando contrastamos con la cantidad de querellas recibidas en el 2013 o referidos en el 2013, el año pasado, todo el año pasado, nosotros, es la primera vez en la historia del departamento que tenemos una cantidad tan alta de querellas en investigación. Nosotros investigamos el año pasado 60.477 querellas. De esas 60.477, unas correspondían a las 42.000 querellas, que eran querellas que estaban sin investigar o que no había concluido la investigación desde el 2010, 2011 y 2012. De las 34.000 querellas que hemos recibido, que recibimos en el 2013, ya nosotros hemos investigado un 54%, con el resultado de 18.266 querellas. Estas del 2013, este 54% que fue investigado, resultó que un 21% tienen fundamento y un 22% sin fundamento. Si ustedes observan, hay un contraste significativo entre las investigadas en el 2013, pero que correspondían a los 42.000 querellas en términos de encontrar fundamento, versus las que investigamos en el 2013, que eran del mismo año, lo que nos lleva a nosotros en cierta medida a concluir que en la medida en que más rápido nosotros llegamos a las familias,
para investigar esa querella en el menor tiempo posible, las posibilidades de poder identificar la situación y encontrar a esa familia va a ser más alto. De igual manera, en el departamento estuvimos reclutando personal nuevo de trabajadores sociales. Nosotros reclutamos cerca de 200 trabajadores, 202 para ser más específicos, los que también se involucraron y participaron directamente en la investigación de todas estas querellas. Seguimos trabajando a la misma vez del proceso de investigación, creando y desarrollando nueva normativa, nuevos procedimientos, nuevos adiestramientos para que nuestro personal, sobre todo los que están en el área de recibir las querellas e investigar, cuando se recibe esa querella pueda ser una información más certera en términos del evento que está ocurriendo y cómo localizar a esas familias con direcciones más específicas, lugares de referencia, y esto nos permite a nosotros también poder ponderar cuando se recibe la querella, si es un asunto que requiere una intervención inmediata nuestra. Inmediata quiere decir que en las próximas 4 horas esa situación, si hay un peligro inminente que está ocurriendo presente de ese niño o de esa niña, tenemos hasta 4 horas para inmediatamente investigar la situación, y de igual manera si no es un peligro o ese niño está bajo la custodia o protegido por algún adulto responsable, nos da un poco más de tiempo entonces para proceder con la investigación. Así es que en este análisis, ¿verdad?, de todo lo que hemos estado haciendo, a la misma vez que hemos ido trabajando, hemos ido evaluando cada una de nuestras determinaciones para entonces poder tomar las medidas y ser más efectivos en la atención que requieren y necesitan en nuestros menores. Todos ustedes saben, diariamente en ocasiones vemos situaciones de maltrato, de negligencia, de abuso sexual que requiere de un departamento con una agilidad y con unos profesionales competentes para que podamos intervenir lo más pronto posible y asegurar el bienestar de esos menores. Y en esa dirección es que hemos estado trabajando intensamente, y en el día de hoy pues le informamos al gobernador no solamente, ¿verdad?, de que ya concluimos esa investigación, sino que también las medidas que estamos tomando para que esta situación no se vuelva a repetir en el Departamento de la Familia. No sé si la administradora quiera abundar un poco más acerca de lo que ha requerido todo este plan. Sí, yo solamente quiero aprovechar para agradecer públicamente el esfuerzo y la dedicación de todos los empleados de la Administración de Familias y Niños y los empleados generales del Departamento de la Familia. Esta oportunidad, ¿verdad?, también nos ha permitido, esta experiencia nos ha permitido que podamos reevaluar los procedimientos y establecer normas diferentes a cómo se hacían las cosas anteriormente. Sabemos, como decimos, que del limón, limonada. Así que el tener todas estas querellas en atraso, aunque ciertamente ha representado un esfuerzo y un reto bien grande para uno, ¿verdad?, como administradora, y también para la señora secretaria, también nos ha obligado a podernos mirar, porque no siempre las cosas se hacen como debemos de hacerlo. Así que se ha cambiado el protocolo desde que se recibe la llamada, esa primera llamada, y se ha hecho una entrevista mucho más estructurada, y se han cambiado los tiempos de respuesta. Todo lo que estamos haciendo va dirigido a mejorar los servicios que estamos ofreciendo en bienestar de esos menores, y confiamos en que así siga ocurriendo. Así que nuevamente mi agradecimiento público a todos esos empleados que dieron lo máximo para cumplir con este esfuerzo, para cumplir con esto y con la meta que teníamos de en un año terminar todas esas querellas. Gracias a ellos y a ellas por esto. Secretaria, esas querellas 126 se validó que eran constitucionales, fueron referidas a los tribunales. ¿En qué estado se encuentran? Sí, inmediatamente que nosotros intervenimos en una situación, como es el caso de abuso sexual, comienza todo un proceso de investigación, y yo le voy a pedir a la licenciada Pintado que explique un poco el proceso que se sigue a nivel del tribunal, y por otro lado el servicio y la atención que se le va a dar a los menores en términos del apoyo a ellos, a su familia, y la validación y todo el proceso de validación forense. Si fuera posible, me gustaría saber cuántos casos se han radicado o están listos para radicar de esos 126, de esas 126 querellas. En este momento ninguno, y le voy a explicar por qué. Porque recién se han culminado esas investigaciones, y luego de que se concluye la investigación social,
esos menores pasan a recibir servicios psicológicos y terapéuticos. Así que está muy maduro como para hablar de eso en este momento. Una vez esos menores estén fortalecidos y estén preparados y se discuta entonces con los fiscales a cargo, entonces que Fiscalía determina cuándo es el momento oportuno. Ahora, lo que es la prioridad, y estamos enfocados a fortalecer emocionalmente esos menores que fueron víctimas de abuso sexual. Una vez ese terapeuta nos diga, podemos ir a la próxima etapa, entonces continuamos. No, son menores, realmente aquí lo más importante es ayudar el corazón de esos menores en este momento. Sabemos, y yo siempre le he dicho que quizás uno de los crímenes más terribles que puede haber hacia nuestra niñez es el abuso sexual. El abuso sexual lacera no solamente la parte física, sino la parte emocional. Y el que es víctima o ha sido víctima de abuso sexual va a llevar esa huella por el resto de su vida. Así es que todo lo que sea de parte del Departamento de la Familia para asegurar que esos niños y esas niñas reciban los servicios. Ustedes saben que el año pasado se aprobó la ley para crear los centros integrados para menores víctimas de abuso sexual. Es una ley recién firmada. Vamos a comenzar a partir del próximo año fiscal con el primer centro donde se integrarán todos los servicios para esos menores. Va a comenzar el primer proyecto piloto en el biopsicosocial del recinto de ciencias médicas y ahí lo que se pretende es precisamente evitar la revictimización de esos menores, que esos menores tengan que relatar lo que les ha ocurrido a la policía, fiscalía, al trabajador social, al psicólogo. Así es que lo que se pretende es buscar esos espacios, ese espacio donde estén integrados todos esos proveedores que ese menor pueda tener, no solo el menor y la familia del menor, ¿verdad? Pueda tener a la brevedad posible toda esa intervención de apoyo, porque sabemos de la experiencia no solamente reciente adquirida por todos los casos que hemos visto, que uno de verdad les narro que cada vez que yo leo esos informes tan recientes como en estas semanas pasadas, una niña de 8 años con gonorrea. O sea, realmente, tú dices, ¿cómo es posible que a los 8 años tú estés atravesando por una situación como esta y que quienes estaban llamados a protegerte, a cuidarte, precisamente sean los que te abandonaron? Y no llegamos hasta 2 años después, que es parte de las investigaciones que hicimos. Eran una de las querellas que estaba en atraso, que había sido referida por una pediatra que había observado, el doctor que había observado a esa menor y las circunstancias se había validado que era gonorrea. Así es que con eso le explico que la parte del abuso sexual para nosotros, igual que para el resto de la sociedad, tiene que ser la prioridad número 1 en términos de la seguridad y el bienestar de nuestros menores. Pero insisto en que va a quedar entonces pues la sanción o el castigo a los padres maltratantes que pues hacen que haya una víctima, porque pues como sabemos que también hay medidas que se pueden tomar para proteger a los menores. Bueno, en primer lugar, nosotros cuando, ¿verdad?, en el proceso de investigación, nosotros removemos esos menores, es una de las primeras acciones que nosotros hacemos, sacarlos de ese núcleo donde han sido, ¿verdad?, nosotros trabajamos con el abuso intrafamiliar, inmediatamente nosotros removemos a esos menores y comenzamos todo un plan de servicios. En esta semana precisamente tuvimos una reunión con el secretario de Justicia y entre los temas que hablamos de este asunto y de la prioridad, y él precisamente al otro día tenía una reunión con los fiscales y nos aseguró que va a estar incluido, que estaba incluido, lo iba a incluir en la agenda. Así es que ya nosotros tuvimos esa primera reunión y argumentamos la prioridad que para nosotros tiene el que también los procesos criminales contra los perpetradores se puedan llevar a cabo. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir concentrados en que esas menores pues puedan retomar de la mejor manera posible su vida y que esa huella, porque es el abuso que impone uno que tiene el poder en todos los aspectos, sobre una víctima, sobre un niño que no tiene manera de discernir
lo que es y lo que no es. Y es utilizando ese poder o ese disque afecto para de alguna manera manipular todo lo que es el abuso en todas sus manifestaciones. Así es que nosotros tenemos un compromiso y mientras estemos en el Departamento de la Familia queremos asegurarnos que todos los niños y podamos, en la medida que sea posible, que todos nuestros recursos tengan esa sensibilidad y esa competencia para poder discernir cuando evaluamos. Y ahora mismo estábamos leyendo un informe reciente y es muy difícil usted poder discernir como trabajador social si en efecto esa situación está pasando por la forma en que esos menores son manipulados por esos que tienen el poder. Y es muy difícil para nosotros poder, como trabajadores sociales, así es que ante la duda tenemos que inmediatamente, aunque el menor muchas veces nos puede estar diciendo, eso no ha ocurrido con mis padres o con el padrastro o con quien sea. Nosotros tenemos que ir más allá y tener la capacidad, ¿verdad?, de rescatar y proteger a ese menor. Secretaria, perdóname, quería tener claro, de estas 126 querellas de abuso sexual, quisiera saber cuántas son de los familiares directos, biológicos, si es posible. Y todas estas querellas son intrafamiliares, o son de abuelos, o son de padres, o son de hermanos, de familiares, porque la ley 246 lo que nos autoriza a nosotros, ¿verdad?, en el departamento es a trabajar aquellas querellas que tienen que ver de abuso sexual que es dentro del núcleo familiar. ¿Incluye padrastros? Sí, incluye las parejas de las mamás, sí. Secretaria, quizás un poco de seguimiento a la pregunta de la compañera es si nos puede explicar qué es lo que establece el protocolo, porque sabemos que obviamente ustedes se tienen que enfocar en los servicios a estos menores, pero qué es lo que impide que quizás se refieran esos expedientes a justicia para que de inmediato empiece la investigación por parte de Fiscalía y procesamiento. Y tengo después otra pregunta. Es que no estamos diciendo que nada lo impide. Lo que he mencionado, que en este momento recuerda que estas investigaciones, la mayoría son recientes. Y como mencionó la señora secretaria, ya nos reunimos personalmente con el secretario de Justicia para informarle, ¿verdad?, de estos hallazgos y que por ende eso iba a conllevar una evaluación del Ministerio Público en cuanto a la erradicación o no de los cargos. Así que esa evaluación la lleva a cabo el Ministerio Fiscal. Pero para que el Ministerio Fiscal pueda presentar su caso, tiene que tener testigos. Y la mayoría de estos casos, el testigo, lamentablemente hablando, son los niños. Y un niño no puede testificar adecuadamente si no está, si ya no se le han dado los servicios necesarios para poder hablar de eso y poder señalar en un procedimiento judicial que es tan intimidante, ¿verdad?, aunque sea por circuito cerrado, y poder decir, me pasó esto y fue fulano. Así que primero tenemos que asegurarnos, claro, en conversación con los fiscales, que ya lo hemos conversado, de que ese menor realmente pueda hacer una identificación adecuada. O sea que estamos en ese Entonces, procedimiento. Cuando usted dice que se han visto, han aprovechado la oportunidad para reevaluar el protocolo, para que estas querellas no se acumulen y no pase lo que ha ocurrido, si puede especificarnos qué ajustes han hecho en el proceso, qué cambios importantes han hecho en ese protocolo y cuántos empleados aproximadamente trabajaron en este proceso investigativo. Pues uno de los primeros, ¿verdad?, los primeros aspectos que nosotros al mirar es sobre todo qué pasaba, que muchas de esas querellas nosotros no estábamos localizando a las familias. Pues obviamente el primer asunto que vimos es que las familias se mudan. Y no solamente se mudan más de lo que uno pueda pensar, sino que se cambian los nombres. Y si usted se llama Joana Cruz Vélez, pues posiblemente usted aparezca en otro sitio como Joanny Vélez Cruz. Así es que es más complicado nosotros poder identificar, y entre más tiempo pasa en localizar a esas familias, es más difícil para nosotros entonces poder intervenir y encontrar dónde está el menor. Y se mudan, puede estar el caso en Rincón, hace poco vimos uno que estaba en Rincón, de Rincón se movió a Río Piedras y terminó encontrando nuestros trabajadores sociales en Ceiba.
Así es que la movilidad de estas familias es muy frecuente. Por otro lado, nos dimos cuenta que cuando se iba a investigar no había información suficiente en ese referido que se recibe en la línea que nos diera a nosotros las probabilidades no solamente de encontrarlo, sino saber, identificar cuál era el nivel de riesgo que estaban sufriendo esos menores. Así es que en ese sentido se enmendó el manual de normas y procedimientos y estándares de ejecución sobre el modelo de seguridad de la investigación de los referidos. Ahora hay otras instrucciones, se ha adiestrado ese personal y es más específico al recoger la querella, no solamente en términos de la dirección, sino de otros elementos que nos permitan a nosotros identificar. ¿Hay peligro inminente? Pues si hay peligro inminente, no más de 24 horas pueden pasar para que nuestro trabajador social llegue a investigar. Si es peligro presente, que en ese momento está ocurriendo, no menos de 4 horas. Y en este trabajo es importante que ustedes tengan claro que no solamente es el Departamento de la Familia. La ley le obliga a la policía y a otros profesionales que de alguna manera llegan posiblemente antes que nosotros a que también asuman la custodia de esos niños en lo que el Departamento de la Familia puede llegar. Así es que también la policía tiene un rol importante en la protección y en ocasiones llegan ellos primero que nosotros y llevan al menor al cuartel en lo que nosotros llegamos. Así es que lo que estamos atendiendo es basado, como dijo la administradora, de esta experiencia de este año, habiendo, ¿verdad?, investigado cerca de 60,000 querellas correspondientes a los 2 periodos, pues es ese aprendizaje lo que nos ha hecho a nosotros dirigir mejor los esfuerzos y poder fortalecer, y ya ustedes han visto cómo muchas veces ven en la prensa, inmediatamente el departamento está ahí, ha llegado y está ya trabajando en la protección de los menores. Bueno, aquí trabajó todo el mundo prácticamente de todas las unidades, pero nosotros tenemos, nosotros tenemos actualmente cerca de 1,100 trabajadores sociales. Pero además de trabajadores sociales, aquí trabajaron técnicos, trabajó la gente asistentes de servicio, trabajaron conductores, o sea, cuando nosotros hablamos de los equipos que trabajan en la investigación, siempre incorporamos los asistentes y los conductores, porque si no tenemos los conductores para llegar a los sitios en el término, así es que de igual manera es un elemento, claro, el trabajador social o el técnico de familias y niños es el que inicia, ¿verdad?, la investigación y valida y entrevista esos colaterales, pero es un personal amplio el que hemos utilizado en todo esto. Todos los que estaban en las unidades, había que sacar esta investigación, nos comprometimos con el país que lo íbamos a hacer en un año, llegaron las que usualmente llegan y también queríamos adelantar. Y no queremos que para los próximos años tengamos que empezar, bueno, no queremos que hayan esta cantidad de querellas. Bajo ninguna circunstancia lo vamos a permitir, pero tampoco queremos tener que empezar el año con un arrastre del año anterior. Así es que en este momento, cuando nosotros hemos llegado, ya traemos un arrastre de miles que vamos a tener que seguir trabajando con las mismas que van entrando usualmente. ¿Hay alguna otra pregunta del tema? Si no hay preguntas del tema, damos por culminada la conferencia de prensa. Y los que tengan de ustedes alguna pregunta sobre otro tema que será la secretaria, pues la secretaria nos puede atender. Muchas gracias.